los 4.000, ¿verdad? Otra vez el Evangelio muestra cómo Jesús multiplicó los panes. Y esto tenía suma importancia porque a través de estos eventos Jesús quería mostrar una enseñanza a los discípulos. También vimos que los fariseos demandan una señal y vimos la levadura de los fariseos. Estas enseñanzas querían llevar a los discípulos a que aprendieran algo. Pero de hecho vemos en el Evangelio de Marcos que está dividido en dos secciones. Si tuviéramos que hacer una panorámica de este Evangelio, lo dividiríamos así, de esa manera. Dos secciones. Una que trata que todos los hechos del ministerio de Jesús trata acerca de que la gente entienda quién es Él. Jesús quiere revelarse al mundo para que sepan quién es Él. Y ustedes saben, hermanos, que a través del ministerio de Jesús, las sanidades y todas estas cosas, es como el respaldo para que la gente pudiera ver realmente quién era Jesús. Pero el gran problema que encontramos en el Evangelio de Marcos es que la gente no entiende quién es Jesús. Y la segunda parte nos quiere revelar a través del Evangelio qué es lo que vino a hacer Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Y qué es lo que vino a hacer Jesús? Dos cosas fundamentales de este Evangelio. Y dentro de este contexto, pues vamos a ver una pregunta importante. La pregunta importante, ¿quién dicen que soy? ¿Verdad? Eso vamos a ver hoy en esta mañana. ¿Quién dicen que soy? Y otra pregunta también, ¿quién dicen ustedes que soy? Dos preguntas, ¿verdad? ¿Quién dicen que soy? ¿Y quién dicen ustedes que soy? Ahora entonces, porque si vemos en el Evangelio, la gente no conocía realmente quién era Jesús. A Jesús lo estaban viendo como a los falsos maestros de este tiempo, o a los falsos profetas de este tiempo, o a los falsos apóstoles de este tiempo. Simplemente un milagrero. Pero esa no es la intención de Jesús, ¿verdad? Que lo vean así. Es más, en muchos milagros que Jesús hizo, le decía a la gente, no digan, no cuenten que yo hice eso. Es decir, la importancia para Jesús no estaba en lo que Él hacía con esos milagros, sino que entendieran quién Él era Él, ¿verdad? Y por eso le decía a la gente, no digan que yo hice esto. Manténganse, ¿verdad?, en silencio. Pero la gente no le hacía caso. Es más, entre más decía Jesús, la gente iba contando al mundo, ¿verdad?, quién era Jesús. Y qué bueno que fuéramos nosotros así. Si el Señor, el primer milagro que ha hecho en nuestra vida es que nosotros seamos salvos, ¿eh? Y fuéramos contándole al mundo, ¿verdad?, cómo nos salvamos. Porque muchos de nosotros, igual que a la gente que encontramos aquí en la Escritura, teníamos dificultades. Habíamos nacido en nuestros delitos y pecados y nuestra vida estaba perdida completamente, y íbamos, de hecho, estábamos listos para ir al infierno. Y allí venimos nosotros, hermanos, que no se nos olvide que estábamos en un mundo donde estábamos listos para ir al infierno. Ahora entonces, pero la gente, cuando Jesús hacía milagros, no se quedaba callada, sino que contaba, ¿verdad? Y iba proclamando, iba diciendo, Jesús me sanó. Ahora entonces, diferente al tiempo de ahora, hay muchos creyentes que reciben milagros, pero no los cuentan, ¿verdad? Se los quedan para ellos solitos. Y saben que dar testimonio es muy importante y fundamental para los creyentes, porque a través de esos testimonios también nosotros nos fortalecemos. Porque cuando alguien da testimonio de que recibió un milagro
decimos, bueno, tenemos un Dios poderoso. Amén, hermanos. Tenemos un Dios poderoso. Porque no es cualquiera, ¿verdad? La gente atea o la gente religiosa puede decir que Dios es de una manera, de otra. Nosotros conocemos a ese Dios vivo, a ese Dios que podemos ver con nuestros ojos espirituales realmente cómo es eso. Ahora entonces, aquí encontramos entonces que en el tiempo de Jesús, mucha gente, miren, la familia de Jesús ni creía en él. Los fariseos le decían, hacemos señal para que creamos en ti. Y Jesús dice, no les voy a hacer señal, sino que la señal que van a tener es que cuando yo muera en la cruz, sea sepultado y resucite, esa va a ser la señal que van a tener. Ahora entonces se van a dar cuenta que verdaderamente yo había venido para salvarlos, venía a salvar a los pecadores, pero ellos no creyeron. También vemos que, bueno, en el capítulo 6 de Marcos, versículo 6, dice que Jesús se maravilló de la incredulidad de la gente que lo conocía en Nazaret. En Nazaret era el lugar de residencia de Jesús, donde él se creció, ¿verdad? Por eso le llaman Jesús de Nazaret. Pero dice que la gente de allí no creía en él. Se maravillaba de la incredulidad que tenía esta gente. Entonces vemos que pues la gente no comprendía realmente quién era Jesús. En el capítulo 6, versículos 51 al 52, cuando Jesús calmó la tempestad, los discípulos estaban asombrados porque no habían entendido la multiplicación de los panes. Fíjense bien, había multiplicado los panes, había dado comida a 5,000, ¿verdad? Sin echar cuenta a los niños y a las mujeres. Y cuando iban en la barca y estaba la tempestad y ellos clamaron, todavía venían queriendo asimilar lo que había pasado con la multiplicación de los panes. Es decir, que no habían entendido, pues, estos discípulos. Esto era como un hombre que conocí yo hace mucho tiempo. Allá en las fincas en Santiago de María, recuerdo yo que en un recibidero donde estábamos empezando el café, y le preguntaron a este hombre como de 25 años, imagínense, usted tenía 25, más o menos 25 años, y le preguntan, ¿cuántas arrobas tienes? O sea, arrobas de café. Y él dijo, mamá sabe. Entonces, fíjense bien, él no sabía el trabajo que estaba haciendo, no sabía cuánto estaba ganando. Le preguntaron, ¿cuántas arrobas de café tiene? Mamá sabe. Algunos de los, ¿verdad? De los discípulos eran parecidos. Ellos no asimilaban, no aprendían mucho, no aprendían mucho. Y vemos aquí que estos discípulos dicen, bueno, cuando Jesús calmó la tempestad, dijeron, bueno, ¿y este quién es? Pues que calma las tempestades, porque todavía dice la Escritura que no asimilaban la multiplicación de los panes. En Marcos 8, versículo 11, los religiosos, o sea, los fariseos y los saduceos, pedían señal para ponerle a prueba, porque no creían en él. Entonces realmente no habían descubierto quién era Jesús. No habían descubierto quién era Jesús. Y fíjense bien, porque en el Evangelio de Marcos, Jesús no venía diciendo quién soy yo. No venía diciendo quién soy yo. En el Evangelio de Marcos esto está oculto. Pero en el Evangelio de Juan no, fíjense bien. En el Evangelio de Juan es muy claro quién es Jesús. Y Jesús dice, bueno, yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino,
Pero en este evangelio no venía diciendo Jesús quién era. Simplemente a través de sus acciones, de las cosas que hacía y de sus predicaciones, quería que la gente entendiera realmente quién era. Y vemos también otro problema que encontramos en el Evangelio de Marcos, es que la gente quería que Jesús hiciera como ellos querían. Y eso muchas veces también lo vemos en este tiempo. La gente quiere ver a Jesús así como ellos quieren que sea. Ahora entonces, y fíjense, Jesús venía haciendo milagros. Sus acciones eran ayudar a la gente. En el Evangelio de Marcos vemos que desde el principio Jesús se dedicó a sanar enfermos de diferentes maneras y de diferentes formas, pero la gente quería meter a Jesús a su manera. Y vemos que Jesús no les hizo caso. Ahora en este tiempo también queremos muchas veces que Jesús nos haga un milagro, pero queremos como no. Bueno, nosotros decimos, bueno, queremos que nos hagas el milagro, así como yo quiero que lo hagas. Y fíjense bien que cuando sanó a un sordomudo, le dijeron, impon las manos sobre él para que sane. Y Jesús no lo hizo. Porque la gente dice, bueno, si impone la mano va a sanar. Fíjense bien que Jesús tenía estas características, que Él no fue igual ningún milagro. No fue igual ningún milagro como Él lo hizo. Lo hizo de diversas maneras, pero no fue igual. Ahora entonces vemos parecido al milagro del sordomudo con este ciego que vamos a ver ahora. Lo vemos un tanto parecido, porque usó, ¿verdad? Usó las manos y usó la saliva. Bien, pero entonces dentro de ese contexto, hasta ese momento aún los discípulos no entendían realmente quién era Jesús. Y vemos, ¿verdad?, que la gente a veces se maravillaba de lo que hacía Jesús, pero no entendía realmente quién era Él. Ahora entonces, y vemos que en el versículo del 19 al 21 del capítulo 8, Jesús les hace algunas preguntas. Porque Jesús les dice, bueno, ¿quién dice? Bueno, les dice Jesús, ustedes tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los herodianos. La levadura de los fariseos era la hipocresía, ¿verdad?, de su doctrina. La levadura de los herodianos era la mundanalidad, de que a ellos les gustaba el mundo. Y Jesús les dice estas dos cosas, y ellos, ¿saben cómo salieron ellos? ¿Cómo salieron ellos? Ellos dicen, bueno, les dice Jesús, tengan cuidado con la doctrina, y ellos no trajimos pan. Ni parecido a lo que Jesús les estaba diciendo, no trajimos pan. Y les dice Jesús en estos 3 versículos, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenaste de los pedazos que recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? En otras palabras les estoy diciendo, yo no les estoy hablando de panes. Si yo quisiera que tuvieran panes ustedes, yo les puedo hacer muchos panes. No entienden que no es cuestión de panes, es cuestión de qué es lo que yo quiero decirles a ustedes a través de lo que la gente hace para que aprendan para su vida. Muchas veces nosotros también escuchamos la palabra de Dios y estamos ahí siempre oyendo y oyendo, pero a veces somos como, ¿verdad?, como aquellos que aquí les entran, pero por aquí les salen. La palabra de Dios nos habla y nos
nos da el mensaje, y cada día que vemos un versículo o vemos un pasaje, el Señor nos habla y nos dice, bueno, esto es lo que quiero que entiendas. Pero fíjense bien, los discípulos le tuvo que decir a Jesús, ¿cómo aún no entendéis? Que tengan cuidado de lo que ellos enseñan, no entienden. Ahora entonces, y el Señor nos está hablando ahora también a través de su palabra, y nos dice en todos los pasajes que estudiamos casi siempre, repetimos algunas cosas, porque es importante para la vida de la iglesia. Tengan cuidado de la doctrina, de las falsas doctrinas, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas y de los falsos maestros. Tengan cuidado, y eso es lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Tengan cuidado con la doctrina de los fariseos. Ahora entonces, vemos aquí que llegamos entonces al versículo 22 al 26, dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Otra vez, aquí dice, bueno, que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego les puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Fíjense bien, vamos a esta parte primero y luego vamos a pasar al versículo 27 al 30. Ahora entonces llegan a Betsaida y encuentran a un ciego. Betsaida es una ciudad que Jesús profetizó en contra de ella. En esa ciudad se habían hecho muchos milagros. Habían hecho muchos milagros. Pero ¿sabe qué hicieron la gente de ahí? No creyeron en Él. A pesar de los muchos milagros. A veces no nos decimos, bueno, si el Señor me hiciera un milagro, entonces sí voy a creer. Entonces sí voy a agarrar fuego. En las obras en la iglesia voy a pasar orando y haciendo muchas cosas para los demás. Voy a ser agradecido. A veces son palabras por ser palabras. Pero fíjense bien, allí había hecho muchos milagros Jesús. Pero en Betsaida tenían un ciego. ¿Y saben quiénes eran de ahí? ¿Quiénes eran de ahí, de ese lugar? Bueno, de ese lugar eran algunos 4 apóstoles. De allí los había sacado Jesús, ¿verdad? Los había sacado Jesús. Y uno podría decir, bueno, allí en la ciudad de los apóstoles hay gente incrédula todavía. Porque uno podría pensar, bueno, si estos siguen a Jesús, a lo mejor podría transmitir a los demás, ¿verdad?, el mensaje. Pues sabe que, hermanos, que muchas veces nosotros tenemos que decir hoy día también, en mi familia hay inconversos, todavía hay gente que no se ha salvado. ¿No es cierto? Que muchas veces nuestras peticiones al Señor es para que esta gente se convierta. Sí, entonces no les extraña, hermanos, que allí eran algunos apóstoles, pero ¿sabe qué? Había mucha gente incrédula, había gente que había recibido allí milagros, pero que aún así la gente creía. Ahora entonces, vimos aquí, en primer lugar también, esa ciudad le llamaban la ciudad de los cazadores. Así se le llamaba, la ciudad de los cazadores. Pero Jesús,
le dijo a los apóstoles cuando los sacó de ahí, ahora van a ser pescadores de hombres. Ustedes van a ir a la casa de pescadores, van a ser pescadores de hombres. Ahora entonces, significaba entonces que había un llamado y un trabajo que hacer. Pero veamos ahora cómo fue realmente lo que dice aquí el pasaje. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Cómo querían que el ciego fuera sanado? Con un toque. Bueno, si lo tocas, va a sanar. ¿Hizo caso Jesús de lo que le dijeron? Pues no les hizo caso, ¿verdad? Es que Jesús hace las cosas como Él quiere. Hermanos, y nosotros como creyentes también debemos de esperar que los milagros vengan a la manera de Dios. ¿Amén, hermanos? No a la manera nuestra, a la manera de Dios. Ahora entonces vemos aquí que le rogaban que le tocase. Pero ¿saben una cosa importante que vemos aquí también en este pasaje? Que el ciego no dice ni pus ni mus. Es decir, que no se ve la acción de este hombre para nada. Le trajeron otros. Esto era ciego, ¿no? Lo tenían que guiar. Pero este hombre no decía ni pus ni mus. No se ve en el pasaje que, bueno, él habla y diga algo, ¿no? A lo mejor, tal vez tuvo una conversación con Jesús, pero no lo vemos aquí. Marcos no escribió nada acerca de eso. Y dice, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Ahora, nos podemos preguntar nosotros, ¿por qué Jesús podía sanar dentro de la aldea a este hombre, hermanos? Sí, lo podía sanar. Ahora, ¿por qué lo sacó fuera de la aldea? No lo dice el pasaje, pero podemos quizás preguntarnos nosotros, a lo mejor porque había muchos incrédulos, ¿verdad? Y porque a lo mejor era un estorbo, o a lo mejor porque Jesús no quería publicidad, mejor se fue para otro lado. Quería estar solo con el hombre para poder mostrarle la gracia de Dios. No podemos hacer muchas preguntas, pero dice que los sacó fuera. Y es que, hermanos, ahora, ¿quién llevaba al ciego? ¿Quién llevaba al ciego? Según este pasaje, ¿quién llevaba al ciego cuando lo sacó de la ciudad? ¿Lo llevaba Jesús? Lo llevaba Jesús. Hermanos, en el mundo hay muchos ciegos hoy día que ven, pero que no ven. Ven con los ojos que Dios les ha dado para que se muevan en este mundo, pero los ojos, ¿verdad?, que deben de ver a Dios, no lo ven. Ahora entonces, pero para eso vino Jesús, para guiarnos. Fíjense bien, no le dice a los discípulos, llévenlo para afuera. No le dice a los que lo trajeron, llévenlo para afuera. Él lo llevaba. Él se interesó en el enfermo. Y es que Jesús está interesado en todos, hermanos, los pecadores. Y así como llevaba al ciego, está interesado en llevar a esos ciegos también que no han creído en Él, que no pueden ver realmente quién es Jesús. Y fíjense bien que en este mundo tenemos mucha gente así. La gente es muy religiosa, y vemos a la gente entonces tratando de llegar a Dios, pero no dejan que Jesús los lleve, sino buscan cualquier otro medio para llegar a Dios. Entonces el mundo religioso así es. Ahora, fíjense bien, y el segundo parte del versículo, bueno, dice, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Cuál fue el método de Jesús? ¿Cuál fue el método de que se dejaría usted sanar
¿Se dejaría sanar así? Hay algunos que son muy asquerosos y dirían, uy, es así, no, ¿verdad? Pero fíjense bien, una pregunta que podemos hacer a este pasaje. ¿La saliva puede sanar? ¿Puede sanar la saliva? Y ahora los científicos están diciendo que sí, fíjense, que la saliva puede sanar. Cuando usted se da una herida, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Inmediatamente se corta el dedo. ¿A dónde se lo lleva? A la boca, ¿verdad? Y entonces si vemos ahí, ¿verdad? ¿Por qué se lo lleva inmediatamente a la boca? Queriendo que la sangre se detenga. Bueno, yo estuve investigando acerca de algunos científicos, dicen que la saliva tiene algunas cuestiones curativas, ¿verdad? Por la cuestión de que hay muchos microbios y muchas cosas, y muchas veces se vuelven en agentes curativos. Ahora entonces, pero eso no es nada nuevo. Nuestros abuelitos, nuestros ancianos siempre trataron de curarnos con saliva, ¿verdad? No se acuerdan ustedes. Cuando a mí me daba maliorín, me decía mi abuela, ponete saliva agria en las rodillas para abajo. Yo me ponía saliva y sentía que me iba refrescando, ¿verdad? Y al rato me iba quitando el maliorín. Sería por fe, o sería porque curaba realmente la saliva, pero funcionaba. Es decir, la mayoría, cuando la gente tiene maliorín, se le pone caliente todo, ¿verdad? Las piernas, las rodillas y todo. Y lo que molesta el maliorín es que el calor, ¿verdad? Y ahora usted, si quiere un remedio instantáneo casero para el maliorín, la mayoría usa pasta de dientes, usa también Pipapru, se untan, ¿verdad?, el ombligo, y al rato está refrescado, porque el problema es el calor. Pero entonces la gente ha creído siempre que la saliva es un remedio. También otro remedio que usaba mi abuela era que cuando la gente estaba mareada, entonces agarraba un pedazo de hoja de guineo y le ponía saliva agria, decía ella, ¿verdad? O sea, saliva desde cuando uno se levanta. Cuando uno se levanta, tiene agria la saliva, ¿verdad? Y le ponía ahí, y se ponía aquí en la cabeza, ya vas a ver que se te va a quitar. Ese es el remedio de los ancianos, ¿no? Que funcione, bueno, usted pruébelo un día, ¿verdad? A ver si funciona. Ahora, entonces, y vemos aquí que Jesús la usó la saliva. Jesús podía sanar sin saliva, hermanos. Claro que sí. Con solo decir una palabra, Él podía sanar. Pero ahora, muchas veces vemos este tipo de cosas porque también tenemos un problema muy serio los creyentes. Y muchas veces somos incrédulos, ¿verdad? Y no tenemos la capacidad para decirle al Señor, sáname en el nombre de Cristo que voy a ser sanado. No tenemos esa capacidad, como la mujer sirofenicia, ¿verdad? Que le digo, dame de las migajas de los hijos para que salgan los demonios de mi hija. Y entonces, y dijo Jesús, no he visto fe tan grande como la de esta mujer. Si tuviéramos fe como la de esa mujer, no tendríamos necesidad de ir al médico. Pero muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios, creemos en Cristo, pero cuando vienen los problemas, a veces dicen, bueno, no tengo la fe suficiente para decir eso, voy a ir al médico. ¿Y es malo que vaya al médico, hermanos? ¿Es malo que un creyente vaya al médico? Claro que no. Fíjense que Jesús estaba usando cosas aquí para... Entonces, y Él le puso saliva. Y entonces, bueno, este hombre que no decía nada, pues lo vemos ahí prácticamente que no dice nada. Entonces le dice Jesús, a lo mejor te voy a poner un poco de saliva para que veas. Y entonces, y le pregunta a Jesús, ¿cómo ves? ¿Ves algo? Sí, dije, pero
veo a los hombres, ¿y cómo los veía? Como árboles que caminan. Veo a los hombres. Entonces, hermano, yo me puse a pensar cuando estudiaba este pasaje, si este hombre dice que veía a los hombres como árboles que caminan, entonces este hombre no fue ciego de nacimiento. ¿Saben por qué? Porque un ciego de nacimiento sabe cómo son los árboles. ¿No? Un hombre de nacimiento, fíjense bien, no puede saber cómo. Y también tendría problemas, bueno, a menos que él se conoce a sí mismo, pero para ver a los demás, nunca los ha visto. Ahora entonces, pero dice, los veo como árboles, o sea que no veía claramente. No veía claramente. Y dice el versículo 24, y mirando le dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y vio claramente a todos. La mayoría de intérpretes de la Biblia dicen que este pasaje les estaba enseñando a los discípulos que no entendían quién era Jesús, cómo ellos estaban entendiendo realmente. Eran muy tardos para entender. Ellos habían visto milagros. Cuando multiplicó los panes, veían que Jesús llenaba las cestas ahí, ¿no? A lo mejor de aquellos 5 panes empezó a hacer pedazos pequeños y llenarlos, y no se acababa, hasta sobraron 12. Y luego, bueno, entonces vemos aquí que ellos habían visto muchas cosas, muchos milagros, pero no tenían la capacidad de reconocer quién era Jesús. Y vemos aquí entonces que los que interpretan la Biblia dicen, este pasaje está enseñando que los discípulos eran muy tardos para aprender, que iban aprendiendo gradualmente, entendiendo gradualmente cómo era o quién era Jesús. Ahora entonces, y le dice entonces, dice aquí en el versículo 26, y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. No entres en la aldea. Ahora entonces, ¿por qué le dijo no entres en la aldea? A lo mejor Jesús quería que este hombre no volviera a la misma situación de vida que tenía antes. Porque en esa aldea ve que Jesús lo maldijo, dijo, bueno, a lo mejor si se hubieran hecho de estos milagros en otro lado, aquella gente se hubiera convertido, pero esta gente para nada. Ahora entonces, si entras a la aldea simplemente lo van a ver como otro hecho, nada más, sin importancia. Ahora entonces, y va a venir entonces el examen para los discípulos. Después de estarles diciendo Jesús, no entienden, entonces Jesús, después de este milagro, va a hacer un examen. Veamos el versículo 27 al versículo 30. Versículo 27 al versículo 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno.
después del milagro del ciego, ahora pasa a otro lado, y cuando iban por el camino, Jesús hace una pregunta. Jesús hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Una pregunta muy importante, ¿no? ¿Quién dicen los hombres? Entre la gente se corría la bulla, ¿verdad?, que era Elías que había resucitado, o que había venido, porque Elías no murió, ¿verdad? Y que era Juan el Bautista que había resucitado. Bueno, el rey Herodes creía eso, ¿no? Ahora entonces, y creían que alguno de los profetas había vuelto. Entonces, miraban el poder que tenía Jesús, la gente de afuera, pero los discípulos todavía estaban medio ciegos, ¿verdad? No entendían realmente quién era Jesús. Y Jesús les quiere enseñar a ellos quién es realmente Él. Ahora entonces, y algunos dicen bien que cuando hizo el milagro del sordomudo, la gente de ahí de ese lugar era gente pagana, era de una ciudad gentil, era gente que realmente no tenía un contacto con Dios como lo tenían los judíos. Y aquella gente tuvo la valentía de decir o de reconocer quién era Jesús. Y Él dijo, todas las cosas las ha hecho bien, todas las cosas las ha hecho bien. Hace oír a los sordos y a los mudos hace hablar. Entonces, hermanos, ese Cristo que nosotros conocemos, el Cristo que está en la Biblia, ese Cristo es el que puede hacer todas las cosas bien. Amén, hermanos. Entonces, ese es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y vemos aquí que ahora Jesús hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Ahora entonces, y dijeron ellos, bueno, la gente anda diciendo esto. Ahora la pregunta importante, entonces, otra pregunta importante que Jesús les va a hacer entonces a ellos. Y en el versículo 29 dice, entonces les digo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Ahora, hermanos, al fin se iluminó la mente, ¿verdad?, de aquellos que no estaban viendo bien. Y dice Pedro, no, si tú eres el Cristo, allá en el Evangelio de Mateo, el Hijo del Dios viviente. Ahora entonces, tú eres el Cristo. Y fíjense bien, Pedro había reconocido entonces quién era realmente Jesús. Entonces Pedro pudo percibir, ¿verdad?, que Él era el Mesías, es decir, al que ellos habían esperado toda su vida. Pero en el Evangelio de Juan encontramos algunas cosas muy interesantes con respecto a esto en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos a leer un versículo ahí. Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice en el versículo 10, dice, y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fíjense bien que Juan es bien enfático y dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. Y hasta hoy día, hermanos, la gente le cuesta reconocer a Jesús. Y el hermano Aníbal me cuenta el testimonio de una mujer que está evangelizando y el hermano siempre es necio, martes tras martes, y va donde la señora y le dice, ¿cómo es que usted es salva? En el momento que le están diciendo el versículo así, por confiar en el Hijo
de Dios. El siguiente vez que va, ¿y cómo que salva? Mire, pues por ser buena gente usted, ¿verdad? Y entonces, y le dice el hermano otra vez, no, es a través de confiar en Cristo. El siguiente martes otra vez, ¿cómo es que salvo? No, pues ir por la buena obra, pero es por ser buena gente. Y de esa gente así, hermano, hay mucha gente. Se le predica la palabra y dicen, ustedes predican muy bonito, ¿verdad? Ese mensaje es un mensaje muy, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Es un mensaje que va directo, ¿verdad? A que entiendan quién es realmente Jesús y que es el Salvador. Entonces, mas sin embargo, la gente termina diciendo, pero como a mí mi abuelita me decía, y mi abuelito me decía, que en la religión donde ellos nacieron, nosotros teníamos que morir, aunque el mensaje sea bonito, aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Esa es una realidad, mucha gente así es. Entonces el mundo no reconoce a Jesús, pero ahora Pedro dice, bueno, reconoce aquí y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. ¿Y cuál es la importancia del Cristo? ¿Cuál es la importancia de que Cristo viniera? ¿Cuál es la importancia? Y fíjese bien que los religiosos de ese tiempo, si les preguntaban quién era Cristo, bueno, los que no confiaban en Él decían, es un comilón, es un borracho. Así decían, ¿verdad? Los fariseos, es un comilón, es un borracho que se junta con los pecadores para comer. Eso decían de Jesús. Eso decían de Jesús. También los sacerdotes y los fariseos decían, es un mentiroso, mentira dice. Y entonces decían, porque lo que hace proviene de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Eso decían de Jesús, era el concepto que los religiosos tenían. También de los parientes de Jesús decían, no está en sus cabales, está loco, ¿verdad? Está loco. Así decía la familia. Y hermanos, entonces, ahora la pregunta interesante viene para nosotros. ¿Quién dicen ustedes? No los discípulos. Los discípulos quedaron atrás, los apóstoles quedaron atrás. Ahora, ¿quién dice usted que es Jesús? ¿Quién dice usted que es Jesús? Porque fíjense bien que Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios. Así dijo Natanael cuando vio a Jesús. Y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también dice Andrés, el hermano de Pedro, este es el Mesías. Este es el Mesías. Ahora entonces, ¿quién dice usted que es Jesús para su vida? Jesús quiere entrar en esa empatía con usted y que usted lo reconozca en su vida. ¿Y quién es? Usted tiene que entender quién es Jesús en su vida. No lo veamos como ese Jesús simplemente milagrero, ¿verdad? Remendón como muchos lo entienden, sino veamos que el Jesús es el Salvador, el que vino a salvarte, el que te vino a dar vida eterna, el que te vino a dar todas las bendiciones espirituales que hay en Cristo Jesús. Reconozcamos que Él es nuestro Salvador, Él es nuestra luz, Él es nuestro caminar diario, Él es ese que reconocieron los apóstoles, el Mesías, que significa el ungido de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es. Y fíjense bien que entonces la pregunta interesante que pero digo, tú eres el Cristo. En el Evangelio de Mateo le dice Jesús a Pedro, le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que se lo dio el mismo Dios y el Espíritu Santo para que pudiera entender. Y por eso es que en el mundo muchas veces nadie entiende a Jesús.
Pero cuando Dios mismo, ¿verdad?, ha llegado a tu vida, entonces vas a ver a Jesús de otro punto de vista. Vas a ver realmente quién es Jesús para tu vida. Entonces, hermanos, debemos de valorar esto, ¿verdad?, para nuestra vida. Hay en el mundo conceptos muy diferentes, ¿no?, de quién es Jesús. Para los ateos, a lo mejor, ¿verdad?, simplemente es un hombre que tenía inteligencia y que desarrolló sus habilidades para que la gente lo siguiera. Igual que ellos, ¿verdad? Muchos ateos son científicos, gente que puede hacer muchos inventos y creen en lo que hacen, pero no creen en Dios. Ahora entonces, y muchos a lo mejor religiosos ven a Jesús de otra manera. Simplemente ven a Jesús como la cruz verde o como la cruz roja, ¿verdad? En los momentos de necesidad, nada más acuden a Él. Jesús es prácticamente, Él murió para que tuviéramos esa relación permanente con Él. No simplemente buscar en la necesidad, sino también disfrutar con Él en las alegrías. Fíjense bien, hermanos, buscar también en Él las alegrías. Y hermano, Jesús siempre ha querido tener esa comunión contigo y con todos, ¿verdad?, aquellos que creen en Él. Porque Él dijo, bueno, separados de mí, nada podéis hacer. Él quiere tener esa comunión con nosotros. Ahora entonces, muchos ven a Jesús como la cruz verde o la cruz roja porque eso solamente en el momento de la desgracia se asoma, ¿no? En el momento de la desgracia. Pero Dios ha venido a tu vida no solo para los momentos de la desgracia, sino para estar contigo siempre. Amén, hermanos, siempre. Él va a estar contigo siempre. Siempre, los seres humanos casi siempre estamos viendo las desgracias que nos pasan, pero cuando estamos felices, no decimos una palabra, decir, Señor, gracias que ahora tengo paz y tengo seguridad y tengo tranquilidad. Gracias, Señor, por este día que ahora amanecí bien. Ahora entonces, porque me ha dado el poder de ponerme de pie en esta mañana, ¿verdad? Y algunos dicen, gracias, Señor, porque voy para el trabajo, y gracias porque tengo trabajo. Ahora entonces, y fíjense bien, que debería de ser una alegría, pues, reconocer a Jesús en nuestra vida. Ahora, vemos entonces que a partir de ahí, de la confesión de Pedro, el panorama va a cambiar. A través del capítulo 1 hasta el capítulo 8, el Evangelio, en Marcos nos quiere enseñar a través de su Evangelio quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Pero a partir de aquí para allá, vamos a ver para qué vino Jesús. Y a partir de aquí va a empezar a anunciar su muerte Jesús. A partir de aquí va a empezar a anunciar su muerte. Y hermanos, esto que viene es muy interesante para nosotros, porque el hecho de que Jesús tenga que morir tiene un propósito, y un propósito para tu vida, y un propósito para mi vida, y un propósito para todo el mundo, pero el mundo no lo reconoce. Pero tenemos entonces en nuestra mente como creyentes, debemos de llevarnos en mente esto. Debemos de ver a Jesús como tal como es. No veamos así como los discípulos, ¿verdad? Tan oscuramente quién era Él. Y ahora Él es el Rey de Reyes y Señor. Señores, a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver.